Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, como cada martes en el 2022, el primer programa de 2022. Y bueno, pues aquí contenta de volver a estar, de volver a platicar después de mi ausencia, de vacaciones. Y hoy vamos a tratar un tema súper importante, creo, que tiene que ver con cómo volver a retomar ese equilibrio emocional post pandemia. Voy a hacer una introducción porque va a haber una serie de programas de los que voy a estar hablando sobre burnout, sobre estados de ansiedad, sobre ataques de pánico, y sobre todo también sobre temas de depresión. Como ustedes saben y como lo he comentado mucho, yo he sido terapeuta de muchos años sobre trastornos por depresión, ansiedad y estados postraumáticos. Y bueno, independientemente de que también trabajo con el tema de potencialización. Les voy a explicar también rápidamente qué es lo que, como un continuo de mi hacer. Yo comienzo con una persona que está, vamos a suponer que hay una persona que está en un equilibrio, si es que eso existe realmente, pero bueno, una especie de equilibrio. Esa persona ha tratado o intenta lograr una meta y se ha dado cuenta que tiene ciertos bloqueos. Y esos bloqueos generalmente, obviamente lo que yo veo es un poco que tiene que ver con una parte un poco emocional o con cosas que ha tratado de intentar y que finalmente trata de hacerlo diferente y no ha podido, a pesar de saber que tiene que hacerlo de esa forma. Entonces, yo me dedico a la parte del desbloqueo. Sin embargo, vamos a suponer que esa persona que llega conmigo y está buscando una meta no se siente en un total equilibrio. Entonces, voy a hablar hacia atrás. O sea, lo digo que es un continuo. Si hablo del equilibrio hacia adelante, que sería lograr la meta, ahora hablaría del equilibrio hacia atrás, cuando la parte psicoemocional no está estable. El grado máximo, un grado más fuerte para entrar ya en un tema a lo mejor de un trastorno emocional, no me encanta la palabra trastorno porque es una afección que todos podemos vivir y todos vamos a transitar eventualmente, y hoy voy a platicarles brevemente sobre eso y en los siguientes programas. Entonces, cuando alguien llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me he sentido como muy ansioso, he estado sin poder dormir, he estado muy preocupado, ese es un tipo. Puede ser que llegue alguien y me diga, mira, simplemente he tratado de, vamos a imaginar que es un escritor, he tratado de comenzar a escribir y por más que me siento no puedo, sé escribir perfectamente, tengo todas las herramientas, pero hay algo dentro de mí que me impide moverme hacia allá. Entonces, uno de ellos, el escritor, sería que trabajaría yo con el del equilibrio hacia el logro de la meta. Pero el anterior, cuando llegue y me dice, ¿sabes qué? Quiero hacer ciertas cosas, pero me siento muy angustiado, muy ansioso. Tengo que evaluar si esa persona está en un desequilibrio y en qué tipo de desequilibrio está, por hablarle así, ¿ok? Esta persona puede ser que esté en un burnout, que es lo que hemos escuchado últimamente. Yo hace 2 años comencé a hablar sobre burnout. De hecho, estuve dando talleres en unas empresas, sobre empresas, para trabajar con su personal sobre el burnout para prevenir que sucediera. Bueno, ahorita ya lo estamos escuchando más y lo que evaluaría con esa persona que llega conmigo es saber si está en un burnout. ¿Qué quiere decir que esté en un burnout? Bueno, ya sea porque estuvo demasiado tiempo resolviendo algo o con demasiados eventos para resolver, que sería como un estrés acumulativo, el cuerpo se desgasta. Imagínense que es como una especie de resistencia, o no sé si recuerdan donde ponemos los enchufes, que se me acaba de ir el nombre, y ese regulador lo que tiene es una pequeña resistencia que cuando sobrepasa la corriente lo que hace es botar los switches para que los aparatos no se descompongan. Imaginemos que de alguna manera nosotros tenemos algo similar y esa resistencia tolera subidas y bajadas, pero llega un momento en que ya no, se truena. Y eso sería el burnout. Entonces, cuando yo evalúo, observo a una persona, y estoy hablando clínicamente porque soy psicoterapeuta, evalúo que ya está o ya rebasó su periodo de posibilidad de tolerancia a lo que está viviendo, entonces tendría que trabajar en sí con la ansiedad y en el caso más extremo estaríamos hablando ya de un desgaste por depresión, o sea, cae en una depresión más bien, cae en una depresión y bueno, una depresión clínica. Ahora, ¿qué tengo que hacer con él?
Primero, esto le compete definitivamente a un terapeuta, pero lo que tengo que evaluar es qué tan profundo está ese estado emocional en el que está viviendo. Vamos a suponer que no está todavía deflactado, o sea, no está en una depresión franca, que es bioquímica, muy bioquímica, en este caso se necesitan antidepresivos, pero está en un estado de ansiedad. Entonces, puedo trabajar con el estado de ansiedad. Y eso es importante porque el día de hoy, por eso hablaba del equilibrio post-pandemia, es que hay que evaluar cómo me siento, si realmente lo que estoy viviendo se llevó al extremo, si estoy teniendo síntomas bioquímicos. ¿Para qué? Para trabajar con ellos. Porque el sistema también se agota y cuando se agota podemos ayudarlo a intervenir con ciertos otros factores, como pueden ser temas muy físicos, como ciertos suplementos, trabajo físico, meditación, que estaría hablando también de un proceso mental, pero todo esto es lo que yo puedo ayudarle a mi organismo a que se vuelva a mantener firme. Hoy quería platicarles sobre todo, la semana entrante voy a ir hablando pues de técnicas o de ciertas herramientas que pueden utilizar en pequeños clips, ¿no? Como el de hoy. Pero lo que quisiera yo poder poner en la mesa es que la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, por ahí de abril-mayo, planteó que el tema del suicidio es un tema que a veces ha cobrado más vidas de lo que en sí mismo ha cobrado ciertos trastornos. Entre ellos, obviamente no la pandemia, tendremos que tener los datos duros, pero el tema del suicidio está siendo un tema fuerte. Y en estos casos, la gente que se suicida, un gran porcentaje, tiene depresión. No quiere decir que todos los que se suicidan están en depresión, ni tampoco que toda la gente con depresión va a terminar optando por eso. Pero cuando se conjuga depresión y ansiedad en conjunto, se le llama comórbido, o sea, los dos juntos, la probabilidad de una desesperación, de una toma de decisiones inadecuada o en ese momento desesperada, es mucho más sencillo. Yo lo que quisiera poner nuevamente en la mesa es que tenemos que buscar apoyo, tenemos que buscar ayuda, romper el silencio, dejar de desmitificar, o más bien desmitificar el tema de los estados emocionales. ¿Por qué? El cuerpo tiene una tolerancia, cualquier órgano del cuerpo tiene cierto grado de tolerancia. Si yo lo llevo al extremo, ese órgano se va a afectar y el cuerpo tiene una tendencia a buscar el equilibrio que se llama homeostasis. Cuando el estado emocional sobrepasa esa homeostasis por lo crónico, como fue la pandemia, nuestro sistema empieza a tener ciertas, digamos, como fallas. Si no es que también la parte emocional guarda memorias muy somáticas. Somáticas es cuerpo. Por lo tanto, al guardar una emoción intensa de largo tiempo, el cerebro, como una manera de protección, aísla la parte emocional de la parte somática. Y entonces, y también del recuerdo que estoy experienciando. Entonces, a veces, a lo que yo le llamo los botones rojos, empiezan a despertarse. Estos botones rojos pueden despertarse de la nada. Y ahí podríamos hablar de un estado de ataque de pánico. De repente se presenta la sensación y yo no sé qué está pasando. No estoy loco, no me voy a morir, pero la sensación es esa. O estoy loco o me voy a morir. Y es una sensación de no sé dónde resguardarme. Entonces, cuando yo empiezo a encontrar esos datos, está hablándome ya de desequilibrio y no tiene que ver con mi capacidad de la voluntad o mi capacidad de tolerancia o mi fortaleza interna, etcétera. Claro que si yo tuve una vida compleja y tuve circunstancias de vida adversas también desde la infancia, la adolescencia, la pubertad o este tema de la pandemia me ha afectado directamente en mis bienes económicos, en las personas que quiero, en la situación del entorno cercano, más la situación del país, más la situación del mundo, pues evidentemente eso va a tener muchísimo más fuerza de impacto en mí. Entonces, los seres humanos venimos perfectamente diseñados, pero también tenemos vulnerabilidades todos. Si yo me corto, me sale sangre. Lo mismo pasa con el estrés. Y yo les voy a decir un comentario a lo mejor un poco aventado, ¿no? O aventurado, no sé cómo se exprese, pues, pero todos, todos y cada uno de nosotros hemos vivido el impacto de esto que no tiene siquiera un antecedente. La primera vez que nos pasa como humanidad,
un evento como tal. Entonces, yo los recomiendo, los invito a que busquen apoyo. Yo voy a estar dando mis tips, voy a hablar la semana entrante de estados de ansiedad, después voy a hablar de cómo lo pueden ustedes evaluar, también de qué pueden ustedes hacer, a quién pueden recurrir, de estados después de depresión, de estados de burnout. Voy a ir platicándoles a medida y compartiendo un poco pues esto a lo que me he dedicado. Y también em, qué hacer cuando llega la desesperanza, etcétera. Del desequilibrio al estado de equilibrio puedo utilizar muchas herramientas. Se las dejo el día de hoy aquí. Y el cuerpo es agradecido. Entonces yo puedo ayudar al cuerpo en ciertas circunstancias para que pueda mantenerse un poquito más en equilibrio a pesar de que la circunstancia esté pasando. Ya luego hablaré de la mente, de las emociones, pero fíjense, si yo le doy un poco al cuerpo, así como si fuese una planta, le pongo una buena cantidad de agua, buena luz, hay sol, hay una buena cantidad de aire, pues para la planta va a crecer sola, porque está conformada para ello. El cuerpo también. El cuerpo está conformado para recuperarse de alguna manera sola. Entonces, si yo lo cuido, le doy un buen periodo de sueño, un buen periodo de descanso y también descanso mental, de eso hablaré después, le doy una buena cantidad de alimento, no lo sobreexpongo a ciertas toxinas mayores, pues voy a ayudarlo. Entonces sería el primer nivel. Vamos ayudando a la parte física en pos de ese equilibrio. Y bueno, pues la semana entrante ya les iré platicando de otras cosas que podemos hacer y podemos ayudarnos para salir, para mejorar, para estar contentos y para sobrepasar todo este túnel que hemos pasado. Bueno, los espero la semana entrante, martes a las 7 preguntas. Estoy aquí dispuesta a leerlas, escucharlas y a responderlas la próxima semana. Nos vemos martes a las 7 de la tarde en Tu Why. Síganme en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, Facebook y bueno, les mando un abrazo. Feliz año.